Bienvenidos a su canal Un Corazón para Cristo. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy especial y cómo nosotros podemos recibir bendición y liberación con este tipo de enseñanza. Vamos a estar hablando de las alabanzas, los cantos. Mira, vamos a leer ahí en el Salmo 22:3, que es de donde nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Dios nos dice qué es lo que sucede cuando nosotros entonamos cantos a Dios y nos ponemos en esa conexión con Él. Mira, dice la palabra de Dios en el Salmo 22:3, dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Esta palabra nos da una enseñanza muy profunda. Si nosotros logramos tener la conciencia bien clara de lo que significa que Dios habite en la alabanza, ¿verdad? Dice que Él habita entre las alabanzas de su pueblo, entre las alabanzas de Israel. Y hay algo muy especial que sucede cuando nosotros conectamos nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser para decirle a través de esas alabanzas que significan el reconocimiento para Él, ¿verdad? Alabanza significa que nosotros reconocemos su poderío, su majestad, su persona. A través de las alabanzas podemos decirle a Dios cuánto lo amamos, podemos decirle que lo queremos respetar, que queremos ser quienes Él quiere que nosotros seamos. Entonces, a través de la alabanza hay una manifestación muy especial del poder de Dios. Y mira, vamos a ver en el libro de los Hechos esta historia que completamente nos va a dar todo lo que acabamos de comentar, nos lo va a mostrar con esta historia que vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 16, ¿verdad? Y te voy a dar un poquito de contexto aquí. Esta historia nos enseña que el apóstol Pablo y Silas, su compañero en ese momento de misión, ¿verdad? Para este tiempo el apóstol Pablo ya había comenzado sus viajes misioneros, había tenido su encuentro con Cristo de una manera poderosa, donde él rinde su vida a Dios, e inmediatamente después de ese encuentro el Espíritu Santo empieza a llenarlo del conocimiento de la verdad y él comienza a hablar a las personas quién es Jesucristo, cuál es su plan de salvación y cómo podíamos recibirlo en nuestros corazones. Entonces, todo esto, el apóstol Pablo iba llevando ese mensaje del evangelio y en este momento está acompañado por Silas, su compañero de viaje. Entonces, ellos van haciendo todo este trabajo del evangelismo y vamos a encontrar que en el capítulo 16 del libro de los Hechos, en el versículo 16, vamos a comenzar ahí nuestra lectura, y dice, ¿verdad? Yendo ellos en la predicación, dice: cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Eso mismo sucedía día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos. Les gritaron a los funcionarios de la ciudad:
Enseñan costumbres que nosotros, los romanos, no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. ¡Qué historia para que nosotros podamos observar! La clave aquí, mira, Pablo y Silas, ¿verdad? La clave de esta historia en ellos, en estos dos personajes, son que ellos estaban cantando himnos y alabanzas a Dios. Estaban orando y cantando al Señor, ¿verdad? Entonces, esta es la clave de esta historia y es por eso que cuando el Salmo 22:3 dice que Dios habita en medio de la alabanza, entre la alabanza de su pueblo, es que entonces la misma presencia de Dios se hace manifiesta para que sucedan como este tipo de cosas. Este milagro de la liberación, se rompieron las cadenas, se abrieron las puertas y mira, es algo maravilloso que a través de tu dedicación y de tu entrega a Dios para darle honra y honor a través de una vida de canto, de alabanza, de reconocimiento constante, no solamente ellos fueron bendecidos, dice que todos los que estaban en la cárcel se les cayeron las cadenas, a todos, se abrieron las puertas de la cárcel. Esta situación se presentó en el momento que ellos estaban adorando a Dios. Así que de aquí nosotros tenemos una enseñanza muy poderosa. Aunque estés pasando las circunstancias que estés pasando. Mira, estos dos hombres, recuérdate que en los versículos anteriores dice que les quitaron sus ropas y los golpearon con varas. Golpearon sus cuerpos, los enviaron a la celda de más al final. Dice que los pusieron en el cepo. El cepo dice que era una herramienta de dos maderas pesadas con un hoyo donde muchas veces metían la cabeza del prisionero para que quedara ahí sujeto o les metían la pierna para que no pudieran escapar, no podían tener movimiento. Imagina la escena de ellos, golpeados de sus cuerpos, allí atados, amarrados por causa de predicar el evangelio, por causa de hablarle a la gente de Cristo. ¿Qué sucede? Ellos estaban allí encarcelados, pero no sus corazones, no su mente. Entonces, esta es una enseñanza muy poderosa. Aunque estés pasando lo que estés pasando, alaba al Señor. Reconócelo. Mira, eso sucede algo especial cuando nosotros en medio del canto comenzamos a recordar esos grandes milagros que Dios ha hecho. Recuerda nuevamente y dile al Señor, yo sé que tú abriste un mar para tu pueblo. Eso trae esperanza a tu vida. Cuando tú recuerdas, Señor, tú trajiste al pueblo de Israel delante de unas murallas de Jericó y cayeron ante la alabanza, ante el canto, ante el reconocimiento de Dios. Cuando tú empiezas a recordar todos esos hechos maravillosos y los pones en ese canto, en esa alabanza, suceden cosas muy especiales. Así que si en este momento estás pasando situación complicada, tómate un tiempo. Mira, ahorita tenemos la tecnología muy avanzada. Hay aplicaciones para que pongas tus alabanzas. Tómate un poquito, unos minutos para concentrarte en la persona de Dios
y decirle, Señor, yo quiero decirte con este canto cuánto te amo y cuánta fe tengo y confianza en ti, que tú vas a abrir esas puertas, vas a liberar, vas a traer cambios a nuestras vidas. Pero necesitas hacerlo como la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? No te recomiendo que en medio de tu angustia, de tu necesidad, estés escuchando algo que no va a traer bendición y liberación. No vamos a entrar ahorita mucho, pero mira, la música es una herramienta muy poderosa. Si tú escuchas alabanzas y te conectas con Dios, vas a recibir bendición, vas a recibir la presencia de Dios. Pero si tú estás escuchando música que en su contenido no tiene nada que ver con la palabra de Dios, entonces tu espíritu va a permanecer ahí atorado con todas esas cosas. ¿Por qué? Porque a través de las alabanzas dirigidas a Dios, es que su presencia se manifiesta. Así que yo te recomiendo que elijas constantemente las alabanzas. Escoge cantarle al Señor para que tú empieces a experimentar esas bendiciones, ¿verdad? Mira, tenemos aquí en esta misma historia, vemos otro milagro, otra situación que se manifiesta a través de ese canto y esa oración que Pablo y Silas estaban realizando. Mira, vamos a ver en el versículo, a partir del versículo 27, dice entonces, ¿verdad?, que el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dice, dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Mira, no solamente Pablo y Silas fueron liberados de las cadenas, de la cárcel, los presos que estaban presentes pudieron ser testigos. La Biblia no da un registro de todas esas personas, todas esas personas que estaban en la cárcel. Pero yo puedo creer que al testimonio de estos dos varones y lo que aconteció con el carcelero y toda su familia, puedo creer que hubo más que estas personas creyendo en Jesús, porque ese fue un milagro sobrenatural, un milagro impactante. Entonces miramos que a través de la alabanza, de la oración, también el carcelero fue impactado por el poder que se manifestó a través de esa acción. Entonces, mira, podemos observar el carcelero cae rendido. ¿Qué tengo que hacer ante tal manifestación de poder? Pablo le explica, tienes que creer en el Señor Jesús. Él y su familia se entregan. Otra situación que podemos observar aquí de una manera tan excelente y preciosa, dice que el carcelero limpiaron las heridas de Pablo, les dieron de comer y los asistieron. Ese es el resultado de un corazón que está conectado con Dios, porque imagínate a Pablo, ¿verdad?, diciendo, no, pues tú nos encarcelaste, tú nos trataste mal, entonces no.
Aquí hubo un milagro de perdón, de reconciliación, un milagro de reconocimiento del poder de Dios por parte del carcelero y toda su familia, que atendieron a Pablo y a Silas, y ellos después estaban, ¿verdad?, con ese agradecimiento en su corazón. Entonces, mira, grandes cosas pueden suceder cuando nosotros tomamos la actitud correcta en medio de las circunstancias difíciles. Y de hecho que Dios nos dice que debemos nosotros, nuestro andar y nuestro hablar todos los días debería de ser de esta manera. Mira, vamos a ver cómo dice Efesios capítulo 5, versículos 19 y 20. ¿Cómo dice aquí Dios? Dice, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo debemos nosotros andar? Cantando himnos, cantando salmos espirituales, ¿verdad? Una vez más, te hago un énfasis. Tienes que escoger las alabanzas, los cantos que te dirijan y que te conecten con el Espíritu Santo, con Dios, para que tú empieces a experimentar milagros y la presencia de Dios en tu vida, en tu hogar. Mira, yo espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Dios te bendiga.